la muerte, algo inevitable. Y más cuando es la pérdida de un ser querido. Sin duda, debe ser una de las peores batallas que un ser humano puede enfrentar en su vida. Y por más que quiere evitarla y evitar o atrasar la muerte, es duro sentir esa ausencia de aquella persona o de ese ser querido que ya no está con nosotros, ¿verdad? Tal vez tú pasaste recientemente por una pérdida o hace mucho tiempo pasaste por una pérdida que marcó mucho tu vida. Y a pesar de que han pasado varios años, sigues teniendo ese duelo. Saber cómo enfrentar la ausencia de una persona que ya no está. O tal vez todavía no pasas por eso. Pero sin duda, algún momento, tanto tú como yo, nos vamos a tener que enfrentar a esa pérdida, a esa ausencia de esa persona o de ese ser querido. En esta batalla, en este estudio, te daré algunas herramientas para que cuando llegue ese momento puedas salir de esa batalla y de ese duelo de forma victoriosa. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso es un dicho que a menudo a veces nos dicen, ¿no? Y aplica de diferentes formas. Y duele, carcome el corazón cuando ese ejemplo o ese dicho nos lo dicen cuando perdemos a alguien. Y muchos conocieron ese dicho justamente en esta pandemia. Muchos perdieron a su padre, a su madre, a su tío, a su hermana, a su hermano, o a un amigo, a un ser cercano, por culpa de este virus. Otros, por otra parte, perdieron por enfermedad, ajena a todo esto. Otros por vejez, o incluso hasta por mala suerte, entre comillas. ¿Y por qué? Porque pasó un accidente, pasó un acontecimiento que si se hubiera evitado en ese preciso momento, en ese lugar, pues esa persona hubiera estado con nosotros todavía, ¿no? Y a veces nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, no? Si hubiera evitado, pues el metro 5 minutos antes, ahorita estuviera en nuestra casa. Si hubiera salido, eh, si hubiera salido en su debido momento, no lo hubieran asaltado, no lo hubieran atropellado, no lo hubieran, pues matado, ¿no? Si no hubiera ido a ese lugar donde le había advertido que no fuera, ahorita estuviera con nosotros. Y hay muchos ejemplos más que tú me puedes decir a mí y poniendo en contexto este estudio, que tratamos de decir, ¿por qué pasa esto, no? ¿Cómo llegó la muerte así de rápida para ese familiar? Y sin duda, obviamente, cuando muere un ser querido, lo que genera es dolor en tu vida. El dolor que acompaña la pérdida es tan inevitable como la muerte misma. El duelo que enfrenta una persona en estos momentos es muy doloroso, pero confiar en Dios, por otra parte, puede ayudarte a superar y a resistir la ausencia de esa persona. De hecho, cuando sufrimos pérdida de forma cercana, en nosotros despiertan muchos sentimientos, tales como dolor, tristeza, impotencia, ira, coraje, incertidumbre, culpa, entre muchos otros, ¿verdad? Cuando hacemos frente a la pérdida de un ser querido, es natural tener estos tipos de sentimientos. Y debes de entender que ninguno de estos sentimientos que te acabo de mencionar es incorrecto. No, para nada. O que al tener estos sentimientos significa que no tienes fe o que eres hombre o mujer de poca fe. No, para nada, al contrario. Toda pérdida, toda, escúchalo bien, toda pérdida genera dolor. Toda. Genera incertidumbre, genera culpa, genera tristeza. Y son sentimientos que un ser humano va a experimentar sí o sí. ¿Por qué? Porque nos arraigamos, porque formamos un vínculo con esa persona, con una mascota o con un amigo. Cuando un ser humano forma un vínculo muy fuerte, pues obviamente ese vínculo cuando se destroza, cuando se parte,
genera un sufrimiento que es muy difícil de afrontar. Y viene una frase también muy común: todo tiene su tiempo. También todos tenemos un tiempo, y el tiempo, como también lo hemos mencionado, funciona de diferente para cada uno de nosotros. Y quiero que por favor abras tu Biblia en Eclesiastés, que está en el Antiguo Testamento, Eclesiastés 3, del 1 al 4, y vamos a ver lo que dice en relación a esto del tiempo. ¿Te parece? Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se adquiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Nuestra vida se rige por momentos, ¿no? Se rige por momentos de tiempo muy breves, muy cortos, muy largos, en donde cada uno de los seres humanos que vivimos aquí experimentamos la alegría, el dolor, la pérdida, la dicha, pero la muerte al final siempre llega. Todo ser viviente que está en este mundo conoce su destino. La muerte es inevitable, eso es un hecho. La pérdida también. Por eso, tú debes de estar listo para cuando lleguen esos días de pérdida a tu vida. Puede ser por una causa familiar, por amistad, o por tu mascota, o por una persona que conociste que pues no llevaste mucho tiempo conociendo, la verdad, pero coincidieron y pues también te pegó esa noticia, ¿no? Todos tenemos un tiempo marcado por Dios, un tiempo que fue dictado directamente por papá, en el cual decía: fulanito de tal, vas a vivir estos años. Para algunos son un tiempo de 80 años, para otros de 90, para otros de 7 años, para otros de 15, de 58, de 70 o de 26 años. La vida es tan vulnerable, tan delicada, que en un parpadeo tú ya no puedes ver a esa persona. O también te incluye a ti. Y es por eso que Dios nos manda a reflexionar en qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Si nos afanamos con las cosas terrenales, ¿a qué quiero llegar? Pues a que buscas la fama, el dinero, tener más cosas. Pero cuando llegas en esos momentos de pérdida, en esos momentos de, pues sí, de dolor y de incertidumbre, te das cuenta de que eso no lo vas a llevar al cielo. Bueno, o sea, nada de lo que tengas aquí te lo vas a llevar. Todo se va a quedar aquí, todo lo material se va a quedar aquí. Y empiezas a valorar más, pues, tu vida y la forma de vivir. Y muchas personas dicen que el dolor es una debilidad, o también mencionan que cuando el creyente pasa por dolor, significa que ese creyente es débil. Y no, no es cierto, no es así. El dolor no es una debilidad, no es una imperfección o una señal de maldad por parte del enemigo. Es parte necesaria de la vida terrenal. Dios sabe que en esta vida sufrirás, pasarás por aflicciones, ya lo hemos aprendido, ¿no? Pasarás por pesares. Pero lo que Él espera es que tú y yo no lo hagamos solos. Esa es la gran diferencia. En esos momentos, lo que tú y yo deberíamos de hacer, ajeno a seguir los consejos de amigos, ajeno a terapias que también son buenas, ¿verdad? Ajeno a medicamentos, lo que tú y yo debemos de hacer cuando nos enfrentemos a esa cruda realidad es hablar con Dios, es pasar esa intimidad con Dios. Habla con Dios en ese momento. Dile tu dolor, exprésale cuánto te duele.
Exprésale tu ira, tu culpa, si en ese caso hay culpa, ¿verdad? Tu tristeza, tus lágrimas. Y no sé si tú sabías, pero para Dios también tus lágrimas son muy valiosas, porque Él te comprende. Él conoce cuando ese vínculo se rompe, qué es lo que genera. Y tal vez tú ya has sufrido una pérdida anteriormente. Tú me comprendes quizás estas palabras que estamos hablando hoy. Pero también hablo para las personas que todavía no han pasado esto. Quiero que te visualices, porque tarde o temprano vas a pasar por esto. Aquí no hay bueno, si a ver si te pasa, no, te va a pasar. Te va a pasar esto. Y es por eso que también nosotros debemos de aprender a enfrentar ese duelo. De la mejor forma, claro, de la mano de Dios. Tal vez tú ya has visto la muerte con tus propios ojos. Tal vez viste a una persona que murió en un accidente, por una enfermedad. Y cuando pasaste por esos momentos, quizás lo primero que salieron de ti fueron lágrimas. Cuando te enteraste que tu familiar falleció, cuando te enteraste que tu mejor amigo ya no está, o cuando ese amigo, ese ser querido tuyo, se enteró que su familiar estaba triste, pues obviamente lo primero que sale de nosotros es la tristeza y las lágrimas, pero ve lo que te quiere decir Dios cuando pases por este momento. En Mateo 5:4, que está en el Nuevo Testamento, nos déjame tomar el atrevimiento, una forma poética, una forma muy íntima entre papá y nosotros, al referirse en estos temas de la pérdida y del dolor y del llanto que como seres humanos pues pasamos, ¿no? Sentimos esas emociones arraigadas. Y ve lo que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Consolación de quién, Jesús? Pues de Dios. Solamente de Él podremos recibir esa consolación. Y hay muchas personas que no logran salir de ese luto, ¿sabes? Que han pasado muchos años tratando de librar ese duelo y no superan esa pérdida. Ojo, no digo que se olviden y les dé igual, ¿no? De que ya se murió este familiar. No, 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 no digo de eso. Pero rehúsan a seguir adelante por esa pérdida. Empiezan a derrumbar sueños, empiezan a derrumbar significado de su vida incluso y te empiezan a decir, pues yo para qué vivo si esta persona ya se fue. Ya se fue mis ganas de vivir, ya se fue mi motor, mi aliento. Y cargan con ese duelo muchos años. Y aquí el tiempo juega un papel muy importante y muy clave. ¿Por qué? Porque el tiempo puede ser o tu mejor aliado o tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque muchos decimos, bueno, con el tiempo tú superarás la pérdida de tu familiar. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Es lo que efectivamente pasa. Pero hay otras personas en donde el tiempo no los ayuda. Y por más que pasan los años, los meses, como que generan ese conflicto, esa ancla de no seguir adelante. Pero te repito, porque estas personas rehúsan el seguir adelante. Y aquí debemos entender esto. Con la muerte de alguien, ¿sabes qué es lo que piensa Satanás de esto? Satanás quiere matar a más de una persona. Repito, Satanás quiere matar a más de una persona. Quiere matar a ese familiar o a esa persona cercana, pero también te quiere matar a ti. Al mismo tiempo. ¿Y cómo me puede matar a mí, Jesús? Quitándote la esperanza, quitándote la fe, arrebatándote el propósito, las ganas de vivir, que tu vida no sirva para nada, que dejes de soñar,
que te cuestiones, o peor, que cuestiones a Dios y le digas, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué tuvo que ser Él, Dios? ¿Qué no te bastó con mandarme así y todavía encima me mandas muerte a mi familia? Satanás juega de formas tan engañosas que quizás tú ahorita en estos momentos me puedes decir, ay Jesús, qué exagerado eres. Qué exagerado eres. Eso, creo que tú estás inventando cosas. Pero no, analízalo bien. Satanás lo que quiere hacer y lo que va a hacer es tratarte de meter en tu mente de que al morir esa persona, también moriste tú. Y tu propósito, tu sueño, tu ideal, tu esperanza también murieron con esa persona. Y no, eso no es así. Eso es creer una mentira al enemigo. Por eso no debemos de permitir que la muerte de una persona cercana nos impida seguir viviendo. Pero te recalco, eso no significa que nos dé igual. No, no, no. Obviamente genera un dolor, obviamente genera una pérdida, una tristeza, pero como lo leíste, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tanto tiempo de llorar, tiempo de sacar lo sembrado y tiempo de sembrar. O sea, todo tiene su tiempo. Para superar una pérdida, claro que necesitas tiempo. Y necesitas a Dios, que eso es lo primordial. Y la muerte para un creyente es muy diferente, ¿sabes? Muy diferente a una persona común, por así decirlo. Te voy a decir por qué. Porque el creyente creyó en una promesa. Y eso es lo que a veces nosotros nos cuesta trabajo recordar. Porque a veces el dolor, la tristeza, la soledad incluso, nos pega tanto que a veces nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de la promesa de Dios. ¿Y por qué la muerte es muy diferente para un creyente que para una persona común? Bueno, porque el creyente creyó en una promesa, en la promesa de Dios, creyó en su Salvador, creyó en su vida, creyó que su vida fue comprada, creyó que aquel que venció la muerte ahora es rey y está vivo, creyó en su pilar, creyó en su maestro, en su Dios. Y esto, amigo o amiga que me estás escuchando, debe de alentarnos a nosotros como personas, porque Dios nos prometió vida eterna. Y sé que puede sonar a veces a ciencia ficción, tal vez te la puedas creer, tal vez puedes decir, mira, ya me han dicho una y otra vez que es vida eterna, pero nuestro cerebro no lo dimensiona, ¿verdad? Como vivimos en un espacio-tiempo en el cual pues todo tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Todo lo que estábamos em, teniendo en este planeta, todo tiene una fecha de caducidad. Pues pensamos, ¿cómo es posible que vaya a haber vida eterna? Pero esa es la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que no se ve. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Y esto debe de alentarnos, tanto tú como yo, cuando pasemos por esta etapa, cuando pasemos porque ese familiar ya no está con nosotros, o cuando nosotros también, ¿verdad?, estemos enfrentando la muerte de una u otra forma, debemos de creer esta promesa que nos hizo Dios, ¿no? El creyente, para un creyente después de la muerte, no es la nada, no es el olvido, ni siquiera es el fin. Eso es lo maravilloso. Y ojalá lo puedas tú dimensionar porque eso es una noticia increíble. Para el creyente después de la muerte no es no es el olvido, no es la soledad, no es la nada, no es muerte. Para un creyente después de la muerte es un comienzo. ¿Un comienzo de qué, Jesús? De algo eterno. Es vida, es fe,
es amor. Y ya sé que suena pues muy maravilloso, muy wonderful, ¿no? Pero no, entiéndelo. Cuando un creyente muere y ese creyente le entregó su vida a Dios, aceptó a Cristo en su corazón, se arrepintió, cuando ese creyente parte de este mundo, él no partió a la nada, él no partió al olvido, él partió a la vida eterna. Y aquí genera siempre un conflicto, amigos, porque nosotros como creyentes sabemos que aceptando a Cristo en nuestro corazón, accedemos automáticamente a esta promesa. Pero no sé si a ti te ha pasado que cuando te enteras que otro familiar o otra persona se murió, o sea, una persona que tú no conozcas, si tuvo una relación personal con Dios, tú le preguntaste a esa persona llegada a él si creía en Dios, ¿no? O si aceptó a Cristo en su corazón, o si tuvo tiempo para arreglar cuentas con Dios. Y esa es la parte difícil, porque ahí sí, para que veas, genera incertidumbre. En esos ejemplos. ¿Y a qué me refiero por si no me entendiste? Imagínate a esa persona que todavía no acepta a Cristo en su corazón. Puede ser un familiar tuyo, puede ser un amigo, una persona que tú digas, esta persona se ve que no vive para Dios, ¿no? Esta persona que es mi mejor amigo, mi mejor amiga, que no le interesa a Dios. Bueno, imagínate que esa persona el día de hoy muriera. Obviamente tú vas a pasar por el duelo de su pérdida, vas a llorar, vas a estar triste, como todo, ¿verdad? Obviamente. Pero ¿sabes qué es lo peor? El destino de esa persona. El destino que va a enfrentar esa persona. Eso es lo peor. Porque tú vas a pasar por ese duelo por un cacho de tiempo, ¿no? Su ausencia, el qué bueno era, éramos mejores amigos, mejores hermanos, mejores familiares, no sé. Pero cuando, cuando llega la muerte para ese tipo de personas, genera esa incertidumbre porque si no aceptó a Cristo, si no vivió su vida para Dios, entonces ¿cuál es su destino, Jesús? La Biblia es muy clara. Y el destino, como ya lo hemos aprendido en estas temporadas, no es un destino muy bonito para aquellas personas que pues decidieron pecar, ¿no? Por voluntad propia. Decidieron seguir viviendo sus vidas como bien les parecía y no se arrepintieron. Su destino es difícil. Y es por eso que nosotros como creyentes, tú que estás escuchando esto, sea como una llamada de atención hacia ti, al decir, quiero que mi mamá o mi papá o mi familiar, cuando parta de esta vida, me genere mi incertidumbre, o mejor me genere esa confianza de que efectivamente esté en un lugar mejor, pero no porque yo lo haya dicho, o porque me lo hayan contado, sino porque creyó en la promesa, porque se arrepintió, porque le entregó su vida a Dios. Esa es la gran certeza. Y hay muchas personas que me dicen, oye Jesús, pero si la persona murió en un accidente a los segundos de haber pasado, ¿no? Un accidente, ¿qué pasó con esa persona? Esa es la pregunta. Tuvo tanto tiempo para acercarse a Dios que a veces nosotros decimos, bueno, cuando seamos viejos, cuando tengamos cuando padezca una enfermedad o cuando de plano vea que no haya solución para mi problema, ahí me preocuparé por Dios y ahí me empezaré a acercar a Dios. Pero pasan estos ejemplos, ¿no? En donde el accidente lo sorprende, la muerte llega a tocar la puerta y así como fue tan rápido ese accidente, así tan rápido se fue. Y genera esa incertidumbre de, oye, ¿y le dio tiempo a esa persona para arrepentirse? Uno no sabe. Yo no te lo puedo decir, ¿verdad? O también, quizás no en un accidente, pero quizás ya estaba en su etapa terminal, quizás, por una enfermedad, en el hospital, en su lecho, en su cama, con su familia,
Y hay algo que como seres humanos nos despierta, me imagino yo, ese instinto de, pues ya hasta aquí llegaste, ¿no? Y Dios es tan grande que hasta el último minuto, hasta el último segundo, Dios todavía le da la oportunidad a esa persona para arrepentirse. Eso es lo maravilloso de la misericordia de Dios. Pero te repito, en vez de que cuando tú te enteras de esa pérdida de ese familiar y te genera incertidumbre, es mucho mejor decir, bueno, esta persona falleció, pero le entregó su vida a Dios. Y sé que porque él creyó en la promesa, él efectivamente está en una vida mejor. Y es por eso que, como te repetía, el creyente le afecta la muerte de una forma tan diferente a una persona común, por así decirlo, porque creyó en la promesa. Y Jesús, ¿cuál es la promesa? Y eso igual, si un día pasas por una pérdida de un familiar o un ser querido y estás en aquel funeral, si fue creyente o tal vez no, y te da la oportunidad de hablar, este versículo créeme que es clave también para esos momentos. Y es un versículo hermoso. Y te recalco, si tú eres creyente, tú ya eres parte de esta promesa. Si la crees, claro. Si la crees. Y quiero que por favor abras tu Biblia en Juan, capítulo 11. Está en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 11, del 26 al 27. Y mira lo que dice. Del 25 al 27, al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y te hace la pregunta, ¿crees esto? Puf, o sea, es una confirmación de Dios, ¿no? Es un spoiler. Spoiler para los creyentes. Todo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es un spoiler de lo que viene después de la muerte. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, es algo increíble. Otra de la promesa marcada después de una muerte o después de una pérdida por parte de Dios hacia nosotros está en Romanos 8, está en el Nuevo Testamento, Romanos 8, versículo 39, 38 al 39, versículo 38 al 39 y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso nos los dejó para todos los creyentes. Y me encanta cuando dice, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Otra promesa también está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Está en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver lo que dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¡Wow! Habla de Cristo, ¿no? ¿Cuántas personas viste o te enteraste que perdieron un ser querido en estos tiempos? Ahora te pregunto, ¿esas personas creían en Dios? ¿Vivían una vida para agradar a Dios? Perdón. El destino de una persona no lo determina Dios, sino la persona. Te repito, el destino de una persona no lo determina Dios, sino la persona. ¿Y a qué destino me refiero? No me refiero a su vida. Me refiero al destino de que o es el cielo o es el infierno.
Eso no lo determina Dios, lo determina la propia persona. Si decides no creer en Dios, vivir la vida como te parece, creer en Dios a tu manera también, si decides pecar y pecar, tu destino no será de vida, sino de muerte, de castigo eterno. ¿Ves por qué muchas personas te invitan a compartirles a tus seres queridos? Porque no solamente salvarás su alma, sino que también los salvarás de ese castigo eterno. Y quiero que por favor leas este versículo. Mateo, está en el Nuevo Testamento, Mateo 16:25. Fíjate lo que dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, por causa de Cristo. El duelo que todos vamos a pasar es difícil y va a ser difícil. Va a ser muy doloroso superar esa pérdida, ese apego, ese vínculo. Pero creo que es más doloroso saber que esa persona que partió fue a un castigo eterno y no fue a la presencia de Dios. Imagínate a la mamá de un asesino. La mamá de un asesino. Sea como sea, es su mamá. Ahora imagínate si el asesino no se arrepiente y que le digan, señora, su hijo, aparte de morirse, se fue al infierno. Imagínate el dolor. Porque estás de acuerdo que ahí, pues es, aparte de la pérdida terrenalmente hablando, pues es la pérdida eterna. Es no volver a ver a tu hijo por la eternidad. ¿Ves la dimensión? Tal vez ese ejemplo es un poquito exagerado, pero es para que más o menos me entiendas. Y finalizo este estudio con un par de versículos que me encanta citar cuando tratamos de simplificar o transmitir pues esta vida, ¿no? Y lo frágil que es. Y quiero que por favor abras tu Biblia en Santiago, está en el Nuevo Testamento, Santiago 4:14. Y ve lo que dice. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Otro ejemplo está en Job, que está en el Antiguo Testamento. Job capítulo 14, versículo 2. Y dice, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Está hablando de la vida. Sale como una flor y es cortada. Tiene un fin. Y huye como la sombra y no permanece. ¡Wow! Y déjame decirte que Dios es el mejor compañero de batallas. Y más cuando se trata de la muerte. Por eso cuando te enfrentes a ese duelo, a esa pérdida, recuerda que tienes a papá, el cual te acompañará en las buenas y en las malas. Nunca te dejará, nunca se apartará de ti. Esa es una promesa de parte de Él. Y hoy quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y en este momento piensa y recuerda la muerte de esa persona que marcó tu vida. De esa persona que a partir de su muerte tú ya no quisiste vivir. Que tus sueños se cayeron, tu esperanza se cayó. En ese momento quiero que imagines a Cristo frente a ti. Y Jesús diciéndote te dice, yo soy la resurrección y la vida. No mires más tu pasado. No te eches la culpa de esa muerte. Enfrenta tu dolor, enfrenta tu duelo,
pero aquí estoy contigo. Nunca me he ido y nunca me iré. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Yo sé lo difícil que es no poder decir adiós. Lo que resume quizás la vida es a veces no tener la oportunidad de despedirse. No poder decir adiós a aquella persona que ya partió, pero no poder despedirse. Hay algunos que tienen esa bendición, pero otros no la tienen. No tuvieron el tiempo de decir adiós. Pero aquí está Dios nuevamente recordándote, yo he vencido el mundo. Pero no nada más eso. Yo también he vencido la muerte. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias el día de hoy porque nos permites este estudio tan fuerte, Padre, este estudio lleno de retos que sin duda nos va a marcar en nuestra vida, Señor. Pero te pedimos que por favor tú estés con nosotros en cada uno de los momentos que nosotros pasemos por algún tipo de pérdida, Señor. Tanto puede ser por lo laboral, por la parte económica, por la parte personal y familiar, Señor. Te pedimos que tú prepares ese corazón para que inmediatamente de que pasemos por eso, nuestro corazón y nuestro espíritu acuden a ti. Que no nos olvidemos de las promesas que tú nos has dejado, Señor. Y te pedimos para que cuando lleguen esos momentos de pérdida y sufrimiento, que seas más con nosotros, Padre. Que estés más tiempo con nosotros. Y que tu presencia no se vaya de nuestro lado, Señor. También te pedimos por todas esas personas que ya partieron, que cerraron su ciclo, que se les agotó el tiempo, para que tú puedas llenarlos de bendición, Padre. Y aquellas personas que también sufrieron por esas pérdidas, que los consueles, les des aliento, ganas de vivir, y que esa fe y esa esperanza nunca se acabe. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para no hacer la despedida larga, te dejo con una alabanza muy íntima. Ojalá la puedas escuchar toda. Te va a gustar mucho, te lo apuesto. Habla de papá y de ese compañero de batallas. Dios te bendiga. Eres el sol cada mañana, en las buenas, en las malas. Eres compañero de batallas, en las buenas, en las malas. Papá, ven a visitarme una vez más. Quiero platicar, papá. Cada cosa buena que viví me
beso que di junto a ti te hizo sonreír.